buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que corresponda. Soy Ricardo, esto es Jugones de Luxe y hoy os voy a hablar de... Pero no de un unboxing, un cómo se juega, una partida, una opinión. Tenéis vídeos de todo esto en el canal. Vamos a hablar de cómo está encajada la película con el juego. ¿Y por qué hago esto? Primero porque La Cosa es mi película favorita. Segundo, porque creo que han conseguido algo maravilloso, que es encajar muy bien el juego con las mecánicas, el arte, con todo lo que hay. Y porque me apetece, básicamente, poner escenas de la película junto con trozos del juego, para que veáis qué bien encajado está. Está dividido en varias secciones de este vídeo. Veremos el tablero, los personajes, las cartas, los componentes, las mecánicas y el arte. ¿De acuerdo? Así que lo primero que tenemos que hacer es ir a por el tablero. Esta es la sala de juegos o la sala de descanso. Sí que vemos un billar, vemos la máquina de la tabla de ping-pong o la mesa de ping-pong, que sí que es verdad que la primera escena que vemos a todos los personajes están jugando dos personajes a ping-pong. Creo que es el doctor y el encargado de meteorología, están jugando a ping-pong en la mesa y el resto están sentados, están haciendo otras cosas en la sala de descanso. Y sí que es verdad que se parece bastante a este dibujo. Hay otros momentos que es una cosa que siempre me ha hecho mucha gracia, que cuando encuentran un cadáver, lo ponen encima. O sea, el primer cadáver del noruego lo colocan encima de la mesa de ping-pong en vez de llevarlo a la sala del doctor. Así como después vemos que a medida que avanza la película, cada vez que hacen una autopsia o cada vez que encuentran algo, sí que estamos en la habitación del doctor, en realidad el primer muerto lo colocan encima de la sala de ping-pong. Encima de la mesa de ping-pong, ¿no? Le llamamos a John Carpenter porque es muy visual esa sala. Y es el primer lugar donde hemos visto a los personajes. Y en la siguiente escena llegan los noruegos. La siguiente escena han matado a uno de los noruegos porque ha disparado contra ellos, cuando en realidad quería disparar contra el perro, y entonces una manera de enlazarlo es dejar el cadáver encima, porque vuelven otra vez a la sala de descanso y vemos el cadáver encima de la mesa. Esa es una sala que es bastante igual que en la película, por no decir que es exactamente igual. La primera vez que vemos la cocina es porque Nauls está aquí, Bennis le llama por teléfono, que le han disparado en la pierna, que quiere descansar, y el otro tiene un radiocassette puesto a toda hostia en la cocina. Nauls es un personaje que cuando lo vemos por todas las estancias siempre lo vemos patinando. Es una cosa muy curiosa, va de un lado a otro patinando. Es un personaje de raza negra, tiene música disco, tiene un peinado, va patinando, es una especie es una película de los 80, es como el estereotipo del personaje de color de los 80 de la música disco. Está en la cocina, sí que es verdad que se parece bastante a este dibujo. Eso es una especie de despensa que tampoco la vemos en la cocina, nosotros siempre vemos la cocina. Y se parece mucho, ¿vale? Se parece bastante al dibujo este. Y sí que es verdad que está muy bien porque la habilidad que tiene Nauls en este caso en este juego es que necesita menos latas de comida para preparar la comida en cada ronda. Esa es la habilidad propia del cocinero, es bastante interesante. Aquí vemos el laboratorio, la sala de medicinas, es ambas cosas, ¿vale? Es donde está el doctor Blair, ¿vale? Y es muy interesante porque sí que esta parte se parece mucho. En la película vemos que hay una sala donde tienen como unas camillas y al fondo tienen como un laboratorio científico. Da la impresión que esta primera parte del tablero es la primera que vemos y cuando después hay un zoom que en realidad no estaría aquí. El zoom estaría, la puerta estaría aquí. Vemos que entra un zoom que entra y pasa y va a parar a una especie de sala de una especie de laboratorio, pero bueno, sí que está muy bien, ¿eh? Está muy bien representada. Está claro que esa es una de las claves de la película, cómo está representada, o sea, la funcionalidad de esta sala, porque al principio es donde se hacen las autopsias y donde se llegan a muchos, digamos que la película avanza porque aquí, en esta sala, tanto el doctor como, bueno, ya veremos más adelante, no quiero hacer spoilers de la película, descubren bastante lo que es la cosa y qué sucedería si la cosa escapa de este output, de este campamento científico. El doctor lo vemos con ordenadores, el doctor lo vemos haciendo autopsias. Hay una autopsia que es una escena muy impactante de la película, que hacen la autopsia a uno de los monstruos o a uno de
de los convertidos, creo que es a los perros. Sí, es a los perros le hacen la autopsia y bueno, esta es la sala de autopsias. Bueno, la sala de autopsias, la sala de medicina, el laboratorio científico. Bueno, aquí vemos la jaula de los perros, que en la película es el primer lugar donde realmente vemos lo que es la cosa o qué capacidades tiene la cosa para asimilar otras especies. Si habéis visto la película, todo comienza con el perro de los noruegos que ha escapado del campamento noruego y llega al campamento estadounidense y entonces lo persigue un helicóptero con 2 noruegos que han sobrevivido, que mueren en esa persecución, y el perro es llevado hasta la perrera, donde en la primera escena donde vemos la cosa, asimila al resto de los perros, porque ese perro es la cosa, el perro que ha llegado al campamento noruego. Nosotros lo tenemos aquí. Podemos ver un perro acostado y 2 perros de pie. Se parece mucho a lo que es, digamos, bueno, esta estancia se parece bastante a lo que es en la película. Esta parte del juego me ha parecido muy curiosa, porque sí que es verdad que hay unos dormitorios. Lo que pasa es que en la película vemos los dormitorios que no son exactamente dormitorios comunes, como se pueden ver aquí unos dormitorios y unos lavabos, sino que da la impresión de que hay un momento que vemos a Chills que está viendo un programa de televisión grabado, un concurso grabado, que está bien porque es un poco ironía, es ¿qué haces tú cuando estás en un sitio encerrado? Pues ¿qué cintas de vídeo te vas a llevar? Evidentemente no te vas a llevar una cinta de vídeo que es un concurso, porque a la primera vez que la veas ya sabes cómo acaba, pero Chills está viendo concursos de televisión, es muy divertida la escena. Y ahí vemos que simplemente hay 2 camas. Sería esta parte de aquí, mientras que esto ya sería una pared, o sería esto una pared. Es un poco curioso. Entonces, esta estancia en sí no existe tal y como se ve aquí en el juego, pero sí que es verdad que existe una estancia, es que se ve una estancia donde duermen con 2 camas. Esto sería el almacén, lo que llamo el warehouse. Sí que es verdad que hay varios trozos de la película donde podemos ver que quizá hay alguna especie de almacén. Tiene que haber un almacén porque evidentemente es un lugar, es un lugar donde hay científicos, hay médicos, tienen material, por lo tanto en algún lugar tienen que almacenar las cosas, la comida, los objetos, etcétera, etcétera. Entonces es un almacén, ¿eh? Es un almacén que aquí simplemente nos representa con un cuadrado para que nosotros podamos colocar aquí nuestras cartas de objetos. Esa de aquí es la sala de radio. Esta es donde Windows está siempre pendiente de todo, cuando sucede con la radio, etcétera, etcétera. Es verdad que es muy curiosa porque sí que se parece bastante, porque tiene estas 2 paredes llenas de ordenadores o de... En su momento, en los años 80, supongo que serían ordenadores, serían radios, tal. Hoy en día sería otra cosa, pero mucha cosa mecánica. Que en el juego empieza dañada, y es verdad que en la película hay un momento que el Dr. Blair, cuando él sabe que la cosa tiene un poder de asimilación tal que si llegase si saliese del Ártico y llegase a una ciudad, cualquier ciudad, empezaría a asimilar gente, él ve que los cálculos que hace es que, nada, en unas pocas semanas la humanidad desaparecería. Entonces lo que hace el Dr. Blair es venir aquí y daña la sala. Le empieza a dar golpes a la sala para romper cualquier posibilidad de que se puedan comunicar y pedir ayuda, porque si piden ayuda, el Dr. Blair sabe que cualquiera de ellos ha podido ser asimilado por la cosa, por lo tanto podría llegar sin ser descubierto hasta un núcleo urbano y a partir de ahí pues sería la extinción de la humanidad. Hay un momento que el Dr. Blair acorrala Windows, sería en esta esquina, está muy bien representada esta sala, y con un hacha, que es otra de las armas que salen en el juego, empieza a destrozar todo este complejo. Por eso cuando empezamos el juego este complejo está dañado. Y aquí tenemos la armería, que en realidad esta es una estancia que no existe en la película original. Si os acordáis, o si habéis visto la película, o aquí os pongo una escena, cuando Windows escapa porque le han atacado, llega hasta una esquina y ahí encuentra un armario donde están las escopetas guardadas. Porque al principio de la película el único personaje que tiene un arma es Garry, digamos el capitán o el jefe de la base, que tiene una pistola. Claro, cuando se enfrentan, Garry llega con la pistola y se encuentra Windows con la escopeta que le acaba de coger del armario. Pero en realidad no existe ninguna estancia armería. Aquí en el juego han puesto una estancia armería porque es uno de los lugares donde tiene que ir un personaje a buscar armas. Aquí tendremos un mazo de armas. ¿Vale? Recordemos que en la película MacReady siempre lleva lanzallamas,
aunque en la primera escena el lanzallamas, quien primero vemos con el lanzallamas es Chills, que quema los perros, o quema la jaula de perros cuando se revela la cosa. En realidad, nunca MacReady lleva ninguna arma, aunque aquí en el juego sí que MacReady es quien tiene más oportunidades dentro de la armería, porque es el único personaje que coge 3 cartas y escoge una, mientras que el resto de personajes cogen 2 cartas y escogen una. Eso es la armería, es una estancia que no existe en la película. Aquí tenemos la sala de la estación meteorológica, que es donde Bennings hace todos sus predicciones. Hay un momento que sí que vemos la sala meteorológica, que es cuando MacReady va a hablar con Bennings porque tienen que ir a buscar el campamento noruego, y entonces aquí hacen los cálculos de dónde está el campamento noruego, etcétera, etcétera, y es una escena donde vemos bastante bien la estación, la sala, digamos, donde están los elementos, o bueno, la sala donde están todos aquellos instrumentos meteorológicos que son importantes en un lugar así, pues porque están en pleno hielo, metidos, incrustados en el hielo, y es importante siempre pues saber las condiciones meteorológicas tanto para ellos como para el helicóptero, el quitanieves, etcétera, etcétera. Esta parte de aquí sí que me ha gustado mucho porque está el helicóptero tapado, el helicóptero de MacReady, tapado con una especie de tela, que sí que es verdad que en MacReady varias veces lo vemos coger el helicóptero, pero hay un momento que cuando él descubre que el helicóptero está dañado, y es verdad que este juego empieza con 4 daños en el helicóptero, él está tapado con una lona. ¿Vale? Entonces MacReady entra y ve que alguien ha destrozado el cuadro de mandos del helicóptero. Quizá la lona es, aparte que es muy visual porque la lona se está moviendo y hasta que no entramos no vemos lo que sucede, lo que ha sucedido dentro, está muy bien, es digamos como aquel coche que le pones una lona encima. Y luego tenemos el quitanieves, que también lo vemos muchísimo, el dibujo es muy parecido al de la película, también está dañado, también lo dañan. Y bueno, el quitanieves en realidad aquí en el juego es un elemento con el que podemos escapar. Recordemos, podemos escapar con el quitanieves, con el helicóptero, que los dos están dañados. Es exactamente igual que la película, o llamando un helicóptero de rescate utilizando la sala de radio. Pero recordemos que igual que la película, el Dr. Blair ha dañado la sala de radio y entonces tenemos que repararla, cualquiera de esos 3 elementos, para poder escapar. Bueno, y estas son las estancias del generador eléctrico y de la caldera. En realidad, si veis, esto está bajo tierra. Aquí veréis unas escaleras donde llegamos. Y sí que es verdad que en la película, hasta el final de todo, no vemos estas estancias. Y cuando las vemos absolutamente destruidas. ¿Por qué? Porque aquí es donde sucede la escena final. Asumimos que durante toda la película hemos visto todas las instancias, hay electricidad que viene evidentemente de un motor eléctrico, de un generador que no estamos viendo, y también hay calefacción que viene pues de una caldera que tampoco estamos viendo porque no es necesario. Los personajes no bajan ahí durante la película, es algo que está ahí. Pero al final de la película tienen que bajar porque es donde se esconde el monstruo, donde se esconde la cosa. Y bajan 3 personajes. Y sí que es verdad que vemos toda esta estancia, pero la vemos absolutamente destruida. ¿De acuerdo? Vemos los barriles, aquí hay barriles, durante el juego hay barriles y también vemos barriles, pero vemos que la cosa ha destruido esas 2 estancias. ¿Por qué? Porque la cosa lo que quiere es congelarles, al final. Lo que quiere es asimilado a alguien, o no, no lo sabemos, pero lo que quiere es congelarse en espera de que alguien venga a rescatarlos, y la cosa sabemos que ha sobrevivido durante muchísimos siglos bajo hielo, y es un organismo capaz de sobrevivir bajo hielo o sobrevivir congelado. Por lo tanto, lo que hace la cosa es destruir la caldera y destruir el generador eléctrico para matarlos a todos, incluido al que es la cosa. Aquí se escapa ya en forma alienígena, y luego también, pues suponemos, bueno, esto no se pueden hacer spoilers, alguno de los personajes incluso que está persiguiendo esta alienígena podría ser la cosa. ¿Vale? Pues así está representado y así lo podéis ver en la película. No es exactamente así porque nunca se llega a ver así, pero asumimos que esto es como era en el calefactor, la caldera de la calefacción y digamos el generador eléctrico en su momento. Sí que es verdad que es muy curioso que aquí en el generador vemos un cartucho de dinamita, que es uno de los cartuchos con los que, si habéis visto la película, MacReady baja todo con cartuchos de dinamita aquí para acabar con la cosa. Y aquí se les ha ocurrido la genial idea de pintar un cartucho de dinamita en el suelo, como si se lo hubiese dejado MacReady. Otra de las cosas que me ha parecido muy curioso de este tablero es que vemos que
en los pasillos hay como una especie de cajas acumuladas, un pasillo de color gris y tal, y esto sí que es cierto, ¿vale? Porque sí que es verdad que cuando hay varios travelings, unos travelings magníficos, tanto cuando vemos a Knowles que está patinando, hay un momento que McReady entra corriendo y hay un traveling magnífico. Es verdad que lo vemos, es muy realista, vemos muchas cajas, da la impresión de que ahí lleva mucho tiempo viviendo gente y bueno, además de que tienen bueno, pues un sitio donde guardar las cosas, pues oye, hay cajas que están pues metidas por ahí, es un grupo de hombres bastante descuidados que dejan por ahí las cosas porque ellos están a trabajar, no están a tener un sitio bonito donde vivir. Pero me parece muy interesante, porque también han pintado las cajas que hay en el pasillo. Esta estancia de aquí, a mí no tengo muy claro para qué sirve. Las estancias de color rojo en realidad no sirven para nada, sirven para poner, pues, objetos que vayas quitando el juego, sirve para poner mazos de carta. En realidad nos dice que aquí tendríamos que dejar el descarte. Da la impresión que es una sala de ordenadores. Quizá hay un momento que McReady está jugando al ajedrez con un ordenador, pero es verdad que está en una caseta que está fuera. Está como una especie de caseta que está fuera, al lado del helicóptero. Entonces no tiene mucho sentido. Quizá es donde está el doctor haciendo sus experimentos para saber cómo evolucionar la cosa, pero en realidad el doctor debería estar aquí, debería estar en el laboratorio, en los ordenadores del laboratorio. Entonces no es exactamente, es una sala que puede que la veamos en la película, pero tampoco es una sala muy relevante. Aquí tenemos otra sala que tampoco, es igual que la sala que hemos visto aquí, también tiene ordenadores, es una sala que también está pintada de color rojo en el tablero, con lo que no es relevante, ¿de acuerdo? No sirve para nada, no tiene ninguna acción, simplemente sirve para dejar cosas o dejar cartas de descarte. Pues bueno, igual que la otra carta, igual que la otra sala, pues puede ser cualquier sala que haya aparecido en la película. La verdad es que yo no identifico estas dos salas, he visto varias veces la película y no las identifico. Y hay otra cosa que, aunque no pertenece exactamente al tablero, porque estamos hablando del tablero, sí que me ha parecido muy interesante, muy divertida, que es que en la parte inferior de la cuna está, ¿lo reconocéis? Esta es la nave en la que llega el alienígena. Es una nave que vemos en las tres películas. También la vemos en la película antigua en blanco y negro, ¿de acuerdo? En El Enigma de Otro Mundo. Y es una lámina al final esto. No deja de ser una lámina. Es una lámina en blanco y negro. Bueno, en colores. Es preciosa. Simplemente como curiosidad, en la expansión del puesto noruego, esta lámina sirve para jugar también, para escapar. Aquí es simplemente una lámina y bueno, es lo que representa la nave del alienígena. Esto va aquí al fondo con una cuna de color azul como si fuese de frío, muy bonita. Y bueno, caben todos los componentes, está muy chulo. Y ahora que hemos visto el tablero, pues es interesante ver las cartas de personajes. Hemos visto el tablero, incluso lo que podía hacer cada personaje dentro de ese tablero. Pues ahora vamos a ver los personajes, las cartas de personaje. No están todos los personajes de la película y es porque el resto de personajes están en la versión de Kickstarter. Luego aquí tenemos 8 personajes, pues vamos a ver quiénes son y vamos a ver lo que hacen y cómo están integrados con la película. Bueno, y sigo con este vídeo que para mí es más un disfrute personal que un vídeo para mostrar algo realmente sobre un juego, porque, bueno, porque para mí La Cosa es una película que es muy especial. Y lo que voy a seguir ahora es con los personajes, ¿de acuerdo? En La Cosa tenemos, en esta entrega, en este juego que sale en retail, que sale en tiendas, tenemos 8 personajes, pero hay más personajes. Si hicisteis el Kickstarter, tenéis el resto de personajes, por lo tanto podréis ver que aquí faltan personajes que aparecen en la película, ¿de acuerdo? Empezaremos con Knowles. ¿Quién ha sido tan cerdo como para tirar sus calzoncillos sucios en el basurero de la cocina? ¿Eh? A partir de ahora quiero mi cocina limpia, libre de gérmenes. Knowles es, pues esto, el cocinero, ¿de acuerdo? Está muy bien representado, incluso está patinando, que en la película siempre está patinando. Tal vez estemos en guerra con Noruega. Tiene una acción especial, una habilidad en el juego que consiste en que coge comida, o sea, coge más comida, o por decirlo de alguna manera, gasta menos latas de comida si enviamos a Knowles a la cocina que el resto de personajes. Luego tenemos a Bennings, que es un personaje un poquito, en la película es un personaje un poquito gris.
es el encargado de la estación meteorológica, es al primero al que realmente le pasa algo porque le dispara. El noruego en la pierna al intentar matar al perro. Bennings es un personaje que también tiene una muerte bastante curiosa. No es Bennings. Y digamos que en la película cumple la función de que ha de haber un meteorólogo, ¿vale? También tenemos una estación meteorológica en el tablero, como habéis visto, y entonces la habilidad de Bennings en el juego es que si está en la estación meteorológica, pues puede tirar más dados o usar más cartas de acción. Además, puede repetir la tirada del dado de crimen. Luego tenemos a Windows, que es un personaje un poco... También es un personaje que a los que nos gusta la película es un personaje un poco... Pues tampoco no sabes muy bien cómo cogerlo. Es un tipo que es verdad, como se le ve aquí, siempre va con gafas de sol, tiene el pelo muy rizado, es el encargado de la estación de radio. Muchas veces lo vemos durmiendo delante de la radio. ¡Ah! ¿Has logrado hablar con alguien? ¿Con alguien? Estamos a miles de kilómetros de ninguna parte y creo que todavía podremos estar más aislados con el tiempo. Sigue insistiendo, Windows. Sigue insistiendo. Tú piensas, vale, de acuerdo, tenemos una estación meteorológica donde cada uno cumple su cometido, pero el de la radio, ¿qué hace? ¿Está todo el día escuchando la radio? No. Sí que es verdad que hay un momento que evidentemente Windows es necesario en la película porque cuando ellos descubren lo que está sucediendo necesitan comunicarse con el exterior a través de Windows con la radio, con la estación de radio, pero no pueden. En el juego pues puede reparar más veces que el resto, porque en realidad en el juego empezamos con la estación de radio, que es la que tiene más daños, tiene 6 daños. Bueno, tiene sentido enviar a Windows a la estación de radio para repararla. Es el nombre más curioso de todos, Windows, que el que está mirando para afuera, el que tiene el que tiene, digamos, la estación de radio que escucha hacia afuera, se llama Ventanas. Luego tenemos a Norris, que es otro personaje que a mí personalmente, pues no me llama la atención en la película. Será mejor que empecemos a atrancar las puertas. ¿De acuerdo? Sí que tiene una muerte muy, muy curiosa. Y en este caso, Norris, pues bueno, aquí no sufre los efectos de la oscuridad. No recuerdo ahora exactamente Norris, porque tampoco lo explica muy bien. Yo creo que es, no sé si es el encargado de biología, o creo que es el encargado de biología. Pero bueno, Norris también es un personaje un poco gris. Incluirlo aquí, pues no sé. Evidentemente en el Kickstarter hay otros personajes más potentes como Shields, pero han decidido incluir en el retail a Norris, pues vale. Ese es un personaje clave en la película, el Dr. Blair. Clave por muchos motivos, ¿de acuerdo? El dibujo es fantástico, porque es verdad que el Dr. Blair tiene un arco narrativo que es espectacular, porque empieza haciendo las autopsias. Bien, lo que aquí tenemos aparenta ser un conjunto normal de órganos internos. Es el doctor de la base, doctor y científico, diríamos. Empieza haciendo las autopsias, pero también es el primero que descubre qué sucede si la cosa escapa y llega a tal. Probabilidad de que uno o más miembros del equipo puedan estar infectados por órgano intruso. 75%. Proyección. Si el órgano intruso llega a zonas civilizadas, toda la población mundial infectada después de 27 horas del primer contacto. Y luego además, no es por hacer spoilers, pero se convierte en una cosa muy bestia. Incluso llegamos a ver cómo construye algo muy espectacular. El Dr. Blair quizá es uno de los personajes más curiosos, porque tiene un arco que también hay un momento que ellos creen que el Dr. Blair es el primer alienígena y por lo tanto lo dejan apartado. Tranquilo, Blair. ¿Qué vamos a hacer con él, MacReady? De momento, encerrarlo en el cobertizo de las herramientas.
en ese momento no sabemos si Blair es la cosa o no. Es una de las grandes claves de la película, que en ningún momento nosotros tenemos la certeza de que si un personaje es acusado, realmente nosotros como espectador no hemos visto si ese personaje es la cosa o no. Esa es una de las genialidades de la película, que el espectador nunca está por delante de los personajes. Siempre tenemos la misma información que ellos. Además, el Dr. Blair tiene una habilidad que es que, evidentemente, si está en el laboratorio, pues puede robar una ficha de sangre adicional, ¿de acuerdo? De pruebas de sangre. Porque el Dr. Blair es el primero que tiene una teoría de cómo descubrir a la cosa mediante la sangre. Luego esa teoría pues destruye toda la sangre, la cosa destruye toda la sangre. ¡Garry! Muchachos, venid aquí! ¿Qué ocurre? Alguien tuvo acceso a la sangre. ¿Qué? Y la siguiente teoría, que también sale en el juego, es de MacReady, con el soplete y el cobre. Veréis, la sangre humana es inofensiva. La sangre del que sea la cosa se revelará cuando sea atacada. Intentará sobrevivir. Se apartará de un cable caliente. Clark es un personaje que a mí me gusta mucho, no sé por qué. Es un personaje muy hermético, es un personaje muy... Parece que se relaciona mejor con los perros que con las personas. Es el encargado de los perros. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Eso es. Hay varios perros, varios huskies ahí en la... Tampoco tenemos no tiene mucho sentido que haya huskies, porque en realidad no vemos ningún trineo. Pero bueno, tienen unos perros ahí, es divertido. Es verdad que al principio de la película tiene un personaje muy potente porque lo primero que vemos llegar es un perro. El perro de la estación noruega. Y se encarga Clark de él. Y además el perro es el primero que se convierte en la cosa. Y cuando empiezan a matarlos, Clark pues no quiere que maten al perro. Parece que prefiere que la cosa o que ese ente que acaban de ver sobreviva a que maten a un perro. ¡No! ¡No! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No! ¡No! Luego Claire tiene una conversación muy interesante con el doctor. Quizás son los dos que mejor entienden lo que es la ciencia o lo que son los animales o lo que son los virus. Son los dos personajes que tienen una conversación muy interesante. A mí, Clark me gusta. Su arco narrativo en la película va de más a menos, absolutamente a menos. Y su habilidad en el juego es que ignora a todos los perros. Porque en el juego, bueno, hay una mecánica que si te encuentras con un perro, tienes posibilidades de ser infectado porque no sabes si el perro está infectado o no. Bien, llegamos a Garry. Garry también es un personaje muy interesante. Es el jefe, digamos, digamos que es el capitán. En la película original era un capitán porque eran militares. Aquí es un jefe. Es el único que tiene un arma, va con una pistola. Sí que es verdad que luego Windows llega un momento que sí que va y necesita una pistola y rompe el armario y coge rifles. También... Ten calma y deja ese rifle, déjalo. Garry no quiere hacerle daño a nadie. Tiene razón. Deja el rifle en el suelo. Hay otras armas como pueden ser las hachas, los cuchillos, el lanzallamas, pero este es el que desde el principio tiene una pistola y de hecho les sirve para salvarles cuando el noruego intenta disparar contra ellos, cuando llega, porque persigue el perro, y entonces es Garry quien le pega un tiro. También es verdad que es muy surrealista la escena porque desde dentro, rompiendo una ventana desde dentro de la estación, le pega un tiro a no sé cuántos metros de distancia al otro que está en medio de la nieve y le da en todo el ojo. Pero bueno, la habilidad de Garry, bueno, es que puede, tanto con los dados como con las cartas, puede descartar una carta de acción o puede volver a tirar un dado. Ahora, este personaje tiene una escena muy, muy divertida. Para mí es la mejor de la película. No lo es, o sea, el personaje es curioso porque en realidad es el líder, pero llega un momento que él no quiere ser el líder porque le supera la situación y porque los demás dudan de su liderazgo. Y es cuando dudan de entregar el liderazgo a MacReady o a Shields. Pero supongo que todos os sentiréis más tranquilos si otro se hace cargo del mando. Al final vemos que sí, que Child se queda un poco con el liderazgo, porque al final el liderazgo está representado por la pistola. Quien tenga la pistola es quien es el líder. Pero luego veremos que tampoco, no sabemos exactamente los motivos. En ese momento no sabemos si
si Gary es la cosa o no. Teóricamente no es la cosa, porque luego en esa escena tan divertida de los análisis sucede una cosa terrible. Están todos atados en un sofá y Gary se queda mirando a todos y dice, bueno, ahora que no soy la cosa, hacéis el puto favor de desatarme, y me levanto del sofá. Pero lo dice de una manera que, bueno... Ya sé que todos habéis sufrido mucho. Pero cuando tengáis un momento, preferiría no pasar el resto del invierno atado a este maldito sofá. Es un personaje, quizás el personaje que más desconcierta, porque desde el principio de la película debería ser el líder. Cuando vemos una película de acción necesitamos identificarnos con un héroe. Está claro que MacReady desde el principio, cuando ya tira el vaso de whisky dentro del ordenador con el que está jugando al ajedrez. Su jugada, rey 1 torre. Mi jugada, alfil 2 caballo. Jaque mate, jaque mate. Tramposa. Ya vemos que es el contrahéroe, el antihéroe, que se tiene que acabar convirtiendo en un héroe, pero sí que es verdad que Gary debería ser el héroe, pero no lo es. Y entonces eso es algo muy que confunde mucho. Bueno, luego tenemos finalmente a MacReady, interpretado en la película por el maravilloso Kurt Russell. Una interpretación que digamos que es interpretación, porque entre la pelambrera que lleva, las barbas, las gafas de sol y el sombrero, hay veces que no se le ve ni la cara. Si esas nubes siguen hacia el sol, lo veremos todo blanco. Si eso ocurre, despídase de un médico y un piloto. Es muy tenue. Despejará en cuanto te eleves. Pero sí que es verdad que al final es verdad que consigue una cosa muy espectacular, que es que al principio piensas que es un pasota, que es un antihéroe, como he dicho, pero a medida que avanza la película va cogiendo entidad, va cogiendo emoción. Tiene escenas donde es espectacular cómo actúa al final, cómo demuestra un cruce entre miedo y heroicidad. Tiene la última escena de la película, que es muy interesante cómo actúa. No es simplemente un actor haciendo de lo que mejor sabía hacer en las películas de Carpenter, que era el chulo, ¿no? No, como en Golpe a la Pequeña China o 1997 Rescate en Nueva York. No, aquí Kurt Russell realmente entiende el personaje muy bien. Entiende ese personaje de antihéroe que por lo que sea tiene que ser héroe, aunque los demás desconfíen de él. Evidentemente va con su lanzallamas, porque recordemos que aunque al principio Chills es quien lleva el lanzallamas, porque es quien quema la caseta de perros, porque es el encargado de lanzallamas, al final tiene que ser MacReady quien se haga cargo de lanzallamas, y me parece que lo coge la primera vez que quema a un personaje en el exterior, ¿vale? Y la verdad es que es espectacular. O sea, es un personaje que desde el minuto 1 te quedas enamorado. Posiblemente uno de los principales fallos del remake o la precuela del 2011 es que no tenías un personaje tan potente como MacReady. Sí que es verdad que la protagonista era potente, incluso el coprotagonista eran potentes, pero MacReady, tanto su iconografía visualmente como lo interpreta Kurt Russell, como el arco que tiene, es una de las claves. Porque mientras que los otros personajes van pululando, en realidad te estás dando cuenta que todos deberían estar pululando alrededor de la cosa, sus personajes tendrían que tener su historia alrededor de la cosa, pero en realidad es MacReady el protagonista. Y lo vemos desde el minuto 1, a mí es un personaje que me encanta. Su acción es que, aunque es verdad que MacReady no es el encargado de las armas, su acción en el juego es que puede coger una carta más en la armería. En la armería cogemos 2 cartas y descartamos una. MacReady puede coger 3 cartas y descartar una. Bueno, estos son los personajes. Ahora veréis aquí en la tarjeta los personajes que faltan de la película, que están en la versión de Kickstarter, y vamos a ver las cartas. Yo no puedo creer todo eso. Me suena a brujería. Suele pasar muy a menudo. Caen del cielo como moscas. Pudo haber imitado a 1 millón de formas de vida en 1 millón de planetas. Podría convertirse en uno de ellos en cualquier momento. Windows, acerca el desfibrilador. Creo que ha llegado a su fin. Bueno, y ahora vamos a ver un poco cartas, las standees, las piecitas de plástico, todo lo que es el arte y todo lo que es la película relacionado con el resto de elementos, los componentes que no son pues ni el tablero ni las cartas de personaje, ¿vale? Pues vamos allá.
Bueno, y ahora vamos a explicar un poco las similitudes entre las cartas. Hay muchas cartas. Voy a coger, en principio voy a explicar las cartas que hemos utilizado nosotros en la partida de 1 a 3. Veréis que todas las cartas tienen la iconografía. Hay muchas cosas, las bolsas también que tienen la iconografía original de la película, de The Thing. Tenemos unas cartas que simplemente son de localización para cuando salen los perros. Luego tenemos las cartas de herramientas que se cogen en el almacén y las cartas de armas que se cogen en la armería. Las cartas de armas tenemos el revólver de Garry. Garry es el líder del grupo al principio y es el único que lleva una pistola. Luego tenemos evidentemente los cartuchos de dinamita que son tan útiles para al final destruir la base y también para bajar abajo a las calderas a intentar capturar a la cosa. Son escenas muy icónicas. Es MacReady con todo el pecho cubierto de explosivos. La escopeta, que es la que encuentra Windows cuando escapa del ataque del Dr. Blair a la sala de radio. Windows escapa, va corriendo y coge un arma. Tenemos una tubería. Bueno, no hay ningún momento exactamente que se vea una tubería, si es que es verdad que intentan hacer armas con diferentes cosas, y sí que es verdad que puede parecer que en algún momento hay algún personaje que lleva una tubería, pero en realidad son palos, son todo lo que pueden. Un cuchillo, tampoco se ve exactamente un cuchillo. El cuchillo carnicero, esto sí que es verdad que vemos varias veces mientras cocina a Naus con un cuchillo carnicero, podría ser un arma. Un cóctel molotov. Tampoco recuerdo que se vea exactamente un cóctel molotov, pero sí que es verdad que hay un momento armas que podrían tener un cóctel molotov. El hacha sí que la vemos, ¿vale? Parece ser un hacha de bombero, sí que aparece en varias escenas de la película el hacha. Y luego el famoso lanzallamas de MacReady, que al principio lo lleva Chills, pero que es clave en la película. ¿De acuerdo? Es clave para muchas escenas, para la escena de los perros, también para la escena de la primera vez que descubren con los test descubren lo que es la cosa, tanto para el test, porque MacReady se le ocurre que calentando una bobina de cobre y pinchando o acercando ese metal caliente a una muestra de sangre de cada uno, la cosa reaccionará y saldrá volando, saldrá pitando, y así sucede. Entonces lo necesita, y en ese momento, cuando se descubre qué personajes es la cosa, que están todos en la sala de descanso, a MacReady se le estropea curiosamente el lanzallamas y no puede destruir la cosa. Y luego al final, porque bueno, MacReady utiliza bastante el lanzallamas. Estas serían las armas, básicamente. Bueno, los siguientes, los objetos que encontramos en el almacén, ¿de acuerdo? Son objetos que nos sirven para el juego. Tenemos la caja de herramientas, que sería como un comodín en el juego para la acción de reparar. Recordemos que en el juego necesitamos llevar un personaje al almacén, roba 2 cartas y se queda con una. La linterna, porque hay un momento que hay una fase de oscuridad que bueno, tenemos un problema con los dados. Si se nos rompe el generador, pues esto nos serviría para ayudarnos. Queroseno, esto me parece muy interesante porque en la película hay barriles por todos los lados, tanto en el exterior como abajo en el generador, como en ciertas partes de la base. Esto es muy... John Carpenter lo hizo muy bien. Además, una base científica no es una base científica limpia, pulida y tal. No, es una base científica donde hay gente trabajando y ahí pues es como un garaje, ¿no? Muchos trozos. Entonces es muy interesante. Las llaves son vitales en el juego. Necesitaremos encontrar las llaves en el mazo de objetos para poder escapar con el helicóptero o con el quitanieves. Son las llaves de estos objetos. Y yo creo que así. Esto es muy interesante. Esto es el hilo de cobre. ¿Para qué nos sirve? Pues esto solamente nos sirve porque si lo combinamos, el mismo personaje lleva el lanzallamas, puede hacer una prueba de sangre a cualquier personaje, no solamente al personaje que esté más adelantado en el track de sospecha. Y esto es verdad que es el hilo de cobre, que es exactamente igual que en la película, cuando MacReady se le ocurre hacer un test de sangre a ver quién es la cosa, porque se han perdido las bolsas de sangre. Y yo creo que no hay ningún objeto más. No, esos son los objetos básicamente que hay en el juego. Luego tenemos estas cartas que de 1 a 3 jugadores nos dirá si el personaje es humano o es la cosa. No lo sabremos en ningún momento. Esa es una de las claves del juego de 1 a 3. Tenemos que hacer test y descubrir si el personaje es o no es la cosa antes de subirlo al helicóptero o antes de escapar. Tenemos 2 bolsas muy bonitas con el logotipo. En una de las bolsas tenemos las pruebas de sangre.
Tenemos pruebas negras y pruebas verdes. Si es negro es fallido, la bolsa de sangre está rota, porque hay un momento que boicotean en la película y rompen todas las bolsas de sangre porque saben que el Dr. Blair ha descubierto la manera de hacer un test para saber quién es la cosa o no, y la bolsa verde, que significa que podemos hacer el test. Y en la otra bolsa, son bolsas muy chulas, con el logotipo, tenemos fichas de perros, que en este caso, bueno, han salido todos los perros buenos. No es que no hayan perros buenos, en la vida siempre hay perros buenos. Si sale esto, significa, si sacamos esta, significa que el perro con el que hemos tenido un encuentro es bueno. Si sacamos esta, que es la cosa. No tiene más, quiero decir, simplemente, bueno, estos componentes, que son dos bolsitas muy chulas, con el logotipo de la película. Respecto a las cositas de plástico, voy a abrirlo así como lo tengo, para que lo veáis cómo lo guardamos nosotros. Esto a mí me ha encantado, ¿eh? Sé que es de la versión Kickstarter, pero viene con el retail. Esto es precioso. Esto es un bidoncito de gasolinera, y qué pequeñito, que lo necesitaremos para el lanzallamas que suele llevar MacReady, ¿vale? Tendremos 6 cargas cuando cojamos el lanzallamas. Cada vez que utilicemos el lanzallamas tendremos que descartar. Esto es la comida, el spam, el famoso spam, la carne enlatada, el famoso spam, que también, bueno, como decía en otro vídeo, en el vídeo del unboxing, el spam también lo inventaron, bueno, el concepto spam como porquería lo inventaron los Monty Python, y por eso el correo basura se llama spam, y son las latitas de comida, ¿vale? Y luego tenemos los bidoncitos, pequeñito y bonito, es muy bonito. Los bidones pues son claves en la serie, perdón, en el juego, y también en la película, eso está muy bien conseguido. Traemos mucho, estos componentes tenemos mucho. Y ahora por último vamos a las standees. Bueno, aquí tenemos muchas cositas. Tenéis una expansión, una cajita para estas figuras, son de plástico, ¿de acuerdo? Venían en el Kickstarter, pero también las podéis comprar, creo que valen 20 y pico. Tenemos 2 cajas, una para los personajes y otra para la cosa. Bueno, es un standee, es el mismo dibujo que hay en la tarjeta y en el reglamento, ¿vale? Son los standees de los personajes. Bueno, podéis jugar con las figuritas de plástico, evidentemente, si no os queréis gastar 20 y pico, y en cuanto salgan me lo voy a gastar, ya os lo digo ahora. Podéis jugar con las standees, no molesta. Las standees tienen una base de color para saber quién es cada uno en el track de sospecha. Luego tenemos la cosa en diferentes tamaños, porque es la fuerza. Recordemos que en este juego cuando aparece la cosa tiene diferentes fuerzas, y tenemos aquí pues 4 standees. Bueno, es cartoncito, está bien, no hay nada que reprochar. Los dibujos, el arte, pues es un poco estilo cómic, sobre todo se puede ver en algunos personajes como MacReady. Es un poco estilo cómic el dibujo, pero no le va mal. Quiero decir, no han cogido una foto y la han dibujado encima, no. Me gusta mucho la pose que han cogido para cada personaje. Define mucho al personaje, muchísimo. Me gusta mucho. Y la cosa, bueno, han cogido varios, ¿de acuerdo? La cabeza araña, han cogido esta muerte es terrible, han cogido varios tipos de evoluciones de la cosa, y estos son, digamos, los standees para que podáis jugar encima del tablero. Luego tenemos adicionalmente pues unos discos que sirven para de 4 a 8 quién es humano y quién no. Esto que son fichas de fuerza y fichas de fuego, cuando se pega fuego. No tiene mucha iconografía la cosa, más allá de que aquí han puesto una cosita. Bueno, está bien, son componentes muy, muy correctos. Tenemos 2 cositas aquí que son para el generador y el calefactor, y luego la ficha de jugador inicial, que es este maravilloso anagrama del Outputs 31, ¿vale? 1982, USA Antarctic Research Station, ¿vale? Y donde está colocada la base. Es el logo, ¿eh? Tenemos camisetas, para los frikis tenemos muchas cosas del Outpost 31. Aunque no debería traer figuritas de plástico, las trae, ¿de acuerdo? Esto es de Kickstarter, pero lo trae. Los perretes, tenemos 4, es vital en este juego los perretes y también en la película. ¿Por qué? Porque, bueno, pues primero porque nos dificultará mucho el cambiar de habitación, porque pueden ser la cosa. Es una figurita muy bonita, ¿eh? Muy, muy bonita. Y bueno, y porque son vitales también en la película. Y luego el helicóptero de rescate, que han puesto aquí un helicóptercito pequeñito, muy bonito. Pues bueno, es para en el track de rescate del SOS Helicopter, pues ver cuándo llega. Bueno, es un detalle que hayan puesto algunas piezas de plástico. Bueno, ahora vamos a ver el manual.
cómo está el manual respecto a la película, el arte del manual. Vamos a hablar de arte. Después ya hablaremos, en el siguiente hablaremos de cómo está mecanizado el juego referente a lo que sucede en la película y también, pues, también tiraremos de manual, no queda otra. Bueno, ¿y qué tenemos en el manual respecto a la película? Pues evidentemente el magnífico cartel de la película, magnífico, ¿vale? Y dentro, pues aparte que tenemos algunas ilustraciones muy bonitas, ilustraciones que, eso es un standee, por ejemplo, pero bueno, tenemos, es un manual, a mí me ha gustado, ¿de acuerdo? Es verdad que es un manual un poquito, no sé cómo decirlo, no está mal, no es que esté mal redactado ni esté mal compuesto, pero sí que es verdad que a veces te cuesta un poco, si lo lees de tirada, cuesta un poco, cuando ya sabes jugar, es un buen manual de referencia. Tenemos el perrete aquí, tenemos nuestro señor de los perretes, tenemos esto que es otro standee, que es otro, ¿vale? Las muestras de sangre, las llaves, bueno, muchas de las cosas, los personajes, muchas de las cosas pues están en las tarjetas o están el spam, aquí se ve como dibujo, ¿vale? La sala de juegos, más dibujos y detrás un magnífico dibujo de la cosa. Bueno, y ahora ya en esta última sección vamos a ver las mecánicas del juego. Es algo que me ha sorprendido muchísimo, lo bien que están encajadas lo que sucede en la película, las acciones y la narrativa de la película con las mecánicas y el arco del juego. Bueno, como podéis ver, he montado este setup así un poco azulado, un poco congelado, como es la cosa, simplemente para hablaros de las mecánicas del juego y la comparación entre las mecánicas del juego y la narrativa de la película. Porque evidentemente un guión no deja de ser algo mecánico que mecaniza a los personajes dentro de una narrativa para llegar a un objetivo. Si habéis visto cómo se juega, tenemos un vídeo de cómo se juega de 1 a 3 jugadores. Habréis visto a ver, el juego en sí tiene todos los componentes que aparecen en la película. O por decirlo de otra manera, todo lo que aparece en el juego aparece en la película. Hay ciertos detalles muy pequeños, como que los perros siguen moviéndose, como no tiene mucho sentido, como que desde el principio ya está dañada la sala de radio, pero bueno, no tiene sentido ponerse en esos detalles. La película sucede un poco más adelante, o no sucede exactamente así, pero son detalles muy pequeños. Entonces, mecánicamente el juego yo lo he encontrado brillante en el sentido que me recuerda mucho al juego de tiburón que publicó Ravensburger, que también está basado en una película, también era Movimiento Oculto. En aquel juego habían 2 fases, una pasaba en la isla en donde sucedían todos los hechos, y otra ya pasaba en alta mar con el barco, porque la película en sí de tiburón es una película en 2 actos, casi en 3 actos, pero sí tiene 2 grandes actos. Aquí tiburón tiene un único acto, aquí la cosa tiene un único acto. Por lo tanto, tiene sentido de que todo sea lo mismo. Todo lo que hagamos en el tablero son rondas que se repiten, porque en realidad durante la película se están repitiendo esos actos. Simplemente van desapareciendo personajes, nada más. Bueno, nada más y nada menos, porque claro, el guión tiene una estructura que está muy bien armada y de eso se aprovecha el juego, de los detalles dentro de las mecánicas que son propios de la película. Sí que es verdad que las mecánicas del juego no inventan nada nuevo. Al final es gestión de recursos, gestión del tiempo, movimiento y antes de X rondas conseguir un objetivo. A través de unas cartas, a través de unas tiradas de dados si jugamos de 1 a 3, no inventa nada nuevo. Pero sí que es verdad que esas mecánicas que existen de otros juegos las ha cogido y las ha incorporado dentro de la narrativa de lo que era la película. Se nota muy bien que los que han diseñado este juego pues realmente o son fans de la película o la han visto no 1 vez ni 2, sino como yo quizá 50 veces, para saber realmente qué partes pueden coger. Es verdad que si tú piensas voy a hacer un juego de la cosa, no diría que es sencillo, pero sí que diría que que tiene mucha posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque es algo lineal, es algo donde unas personas necesitan unas cosas para avanzar, que si son armas, que si son recursos y tal. Entonces, tampoco es un juego donde te puedas volver loco, evidentemente. No te coges una novela como Guerra y Paz y dices, voy a hacer un juego de mesa. Pues bueno, pues mejor que te dediques a otra cosa. O sea, lo que quiero decir es que es bastante fácil de mecanizar una historia como la cosa dentro de un juego de mesa.
Pero aparte de eso, es brillante como lo han hecho. Es brillante como han respetado la película, es brillante como han respetado en cada una de las mecánicas cosas que suceden en cada una de las partes de la película, y es que no hay ni un pero. O sea, es que es perfecto. Es perfecto. Si os gusta la película, veréis que estéis jugando realmente como si estuvieseis dentro de la película. Recordad que hay dos tipos de juego dentro de este juego. De 1 a 3 es un tipo de juego, de 4 a 8 es otro tipo de juego. Unos de roles ocultos, otros más como una especie de solitario y multisolitario por encima del tablero. Bueno, si os gusta la película, vais a alucinar en colores. Si os gusta la película y os gustan los juegos de mesa, tenéis que tener este juego. Si no habéis visto la película y no os gustan los juegos de mesa, quizá no sea el mejor juego, porque es algo complejo y la tematización quizá nos llame la atención. Si no os gustan los juegos de mesa, pero y sois fans de la película, yo recomendaría que, a pesar de que es un juego que al principio, para empezar a jugar, si te leéis el manual y nunca has leído un manual, pues fácil no es. Pero también es verdad hostia, que es algo completista. Si tienes la película, tienes merchandising de la cosa y tal, pues es completista, igual que las miniaturas y tal. Pues bueno, siempre da gusto tener un juego de la cosa en casa, ¿no? Mi recomendación es que es un buen juego. Cambia muchísimo de 4 a 8, de 1 a 3. Ya lo he dicho, lo dije grabaré una opinión del juego, no me quiero pasar aquí mucho rato, porque esto va de mecánicas, diciendo que de 1 a 3 pues has de ser muy fan de la película, y de 4 a 8 no has de ser tan fan de la película para que el juego te guste. Y simplemente eso, porque son mecánicas diferentes, ¿de acuerdo? Y nada, pues ahora pasamos a la última sección ya, que es... Bueno, esta última sección, voy a avisar, es un poquito una idea de olla mía, es un poco una crítica de la película en sí. Podéis apagar aquí el vídeo si no os gusta, si os habéis cansado ya después de casi 1 hora que os estoy hablando, pero bueno, es básicamente pues mi feeling, mi parte emocional sobre la película, cómo la veo y cómo la siento y lo que yo creo de la película. Es un añadido, ya que había hecho este vídeo especial sobre similitudes entre la película y el juego, pues bueno, pues meto una pequeñita crítica de unos 15-20 minutos. Pues nada, a por la crítica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estoy de nuevo para hacer unas últimas palabras acerca de la cosa, no de la cosa al juego, que ya hemos hablado bastante, sino de la cosa a la película, de John Carpenter. Me gustaría explicar una cosa, es que este vídeo, esta parte de crítica, la he grabado ya 2 veces, he tenido problemas con la cámara. La primera vez tardé 37 minutos en darme cuenta de que la cámara se había cortado y yo seguía con mi rollo. Esta segunda vez, aquí en este mismo setup, he estado 45 minutos y me da cuenta que solamente había grabado 15, con lo que yo creo que esto es una señal para que no hable más de 10 minutos acerca de la película. Me lo he pasado muy bien hablando para mí mismo, me he hecho un ejercicio de egocentrismo y me he hecho a mí mismo una crítica doble de la cosa, y simplemente voy a hablar muy rápido porque no sé si son problemas con la cámara, pero no me está dando para más de 15 minutos, no sé si es la batería o qué, pero es una señal, ¿vale? Y a las señales divinas, las señales que vienen del espacio, hay que hacerles caso, porque si no te viene un monstruo del espacio, como es este caso, o te puede venir un monstruo del abismo, rollo Lovecraft, que tiene mucho que ver Lovecraft con esta película, sobre todo por el estilo de monstruo que es muy tentacular. La película tenéis que verla sí o sí. Sí que es cierto que es una película que es fruto de su época, es fruto del momento en que se rodó, del 82. Es muy fruto de la situación política, de la situación de cómo se vivía en aquel momento, de muchas cosas, del miedo a muchas cosas. La película os puede gustar menos, más o menos, eso es subjetivo. Si no os gustan las películas de esta época, a pesar de que eso es una obra maestra, podéis ver la precuela, secuela, reboot, remake, no sé qué narices fue lo que hicieron en el 2011, que fue la historia que sucede antes de lo que pasa en esta película, la historia del puesto noruego. Es una película donde, a diferencia de esta, en esta solamente hay hombres, en aquella introdujeron un protagonista mujer. Un poco también por los tiempos que corren. El hecho de que todos sean hombres aquí tiene un sentido, ¿vale? No es un ejercicio de machismo para nada. Carpenter es un director que siempre ha tenido personajes femeninos súper potentes. Y bueno, de hecho Carpenter
creó una película donde en el futuro existía un matriarcado. Eran las mujeres quienes estaban en los puestos de poder, en los puestos militares de todo el planeta. La película se llama Fantasmas de Marte. Es una gozada de película. Es una película de acción con como su nombre indica, fantasmas en Marte. Sale Jason Statham, sale muchísima gente y es una locura, es una absoluta locura, a mí me encanta. Es un western igual que esto es un western puro y duro, lo que pasa es que sucede en el Ártico. ¿Y qué decir de esta película? Pues que todo está bien. En estos dos que he grabado que no funciona la cámara, he hablado muchas cosas sobre la narrativa de la película, cómo está rodada. Yo nunca he visto una película tan bien rodada como esta. Ni siquiera Scorsese o Spielberg he visto que son maestros rodar una película. ¿Por qué? Porque esto tiene lo bien que saben manejar, que saben narrar visualmente con la cámara personas como Spielberg o como Scorsese, junto con lo bien que está hecha la narrativa, que es lo que puede hacer personas, por ejemplo, como Clint Eastwood, como director. Esto junta los dos mundos, es en la narrativa, tanto en lo visual como en el desarrollo de la historia, esto es una obra maestra. Te puede gustar más o menos, salen monstruos y vas a decir, bah, si salen monstruos, ¿qué me está contando este? Si es del espacio. Porque seguramente habrás visto la película en trozos, porque esto es una película, esto es un clásico, esto es muy icónico, se han visto muchas escenas muy fuertes, y dirás, esto a mí no me va. Ya, pero es que esto no va sobre monstruos, esto no va sobre ciencia ficción. Esto va sobre un grupo de personas juntas que tienen un problema. Va sobre el poder, sobre el miedo, sobre la desconfianza. Va sobre tomar decisiones, sobre sacrificio, va sobre muchas cosas. Esto es un drama. Esto es un drama. Esto no es una película de ciencia ficción. Esto es un drama. Es un drama existencial o existencialista, ¿vale? Es una película que va más allá de lo que visualmente tú puedes ver o te puede patar o te puede dejar congelado, nunca mejor dicho. Porque es una película que el valor de la película, aparte de que técnicamente es perfecta, podéis decir que hay látex, podéis decir lo que queráis, pero la fotografía es absolutamente maravillosa. La música de Morricone y de Carpenter, que tuvieron sus más y sus menos. Ennio Morricone haciendo música digital. O sea, se te cae en la cabeza al suelo y la recoges y te la vuelves a colocar. Bueno, música digital, música electrónica, perdón. En el 82, o sea, flipando. La fotografía es espectacular. La cámara se mueve de la forma más elegante que vas a ver nunca. Los actores, es un acierto el casting porque hay muchas escalas de actores, están muy bien escogidos. Quizá incluso el protagonista, que es el mejor, el más importante, no debería haber sido Russell, debería haber sido otro actor, al final fue Russell debería haber sido o bien McQueen o bien Paul Newman, otro tipo de actor más heroico. Al final lo hace Russell porque es amigo íntimo de John Carpenter, y John Carpenter ya no sabía qué hacer para el protagonista, y pues por casualidades de la vida estaba encima de la mesa el guión, lo cogió con Russell, lo leyó y se ve que se lo pasó a su mujer, y su mujer le dijo, oye, ¿y esto por qué no lo haces tú? Se lo dijo a Carpenter y cambió, bueno, pues ¿por qué no? Y la verdad es que funciona muy bien. Funciona muy bien Kurt Russell como antihéroe, porque su arco va de absoluta indiferencia a héroe por encima de todo y de todos, incluso por encima de sí mismo. La película es sorprendente en el sentido de que te sorprenden a todos los niveles: visual, música, la historia, los efectos especiales. Quizá esa parte es la que haya envejecido peor, pero yo soy un amante de los efectos mecánicos, de los animatrónicos y del látex. Y aquí está muy bien. Puede que ahora cante algo, porque estamos acostumbrados a la perfección del ordenador, pero está muy bien. Incluso en el remake del 2011, que está rodado con mucho respeto hacia el original, en el remake o en la precuela, hicieron una cosa muy inteligente, que es aquellos efectos que, por lo que es mucho más grandiosa que esta película, en el sentido de lo que sucede, de hay más traca que en esta, fueron digitales, pero aquellos efectos que podían ser mecánicos son mecánicos. Ya hay efectos mecánicos.
en la película del 2011. Y eso está muy bien. La película, dale una oportunidad. No voy a tirarme hablando 3 cuartos de hora. Todo lo que he dicho, todo lo que tenía que decir, ya lo he dicho, aunque no lo hayáis escuchado. Carpenter es uno de los directores mejores que han habido en la historia del cine. Es el John Ford de los 70, los 80 y los 90. Es un señor que narraba como no ha narrado nadie. Sabía componer los planos de personajes como yo creo que solamente he visto a alguien, a John Sturges, haciendo eso, creando un plano con diferentes personajes que todos veas lo que están haciendo todos tengan su relevancia, son como cuadros. Cuando Carpenter junta a sus personajes, tanto en, yo qué sé, hay muchas películas de Carpenter que son corales, los personajes es que los sabe poner muy bien en plano, de forma muy natural, y luego además sabe mover muy bien la cámara, sabe muy bien contar una historia. Carpenter, el arte de Carpenter está en función de la película y no al revés. Ridley Scott, que en el 82 hizo una película de terror llamada Alien, que tuvo más éxito que La Cosa, siendo una película superior, es una película claramente inferior a La Cosa. ¿Y por qué? Porque Ridley Scott no está en función de la historia. Ridley Scott está en función de sí mismo, está en función de lo visual, está en función de que el espectador quede boquiabierto con lo que está viendo. Si os fijáis, las dos películas son muy parecidas, ¿eh? Unas personas encerradas en un sitio perseguidas por un bicho. Y no quieren que ese bicho llegue a la Tierra. Ya está, es exactamente lo mismo, sin saber lo que estaban haciendo los dos. Quizá había ahí uno que sí que sabía lo que estaba haciendo el otro, pero tampoco está confirmado. Pero al final, Carpenter no es un director, yo diría que es un poco como Spielberg, que sí que es verdad que hace cosas fantásticas con la cámara, pero las hace en función de la película. Hay otros directores, pues yo que sé, muchos directores de hoy en día que te pegan y no de hoy en día, Brian De Palma, que es uno de mis directores favoritos, es un esteta que prefiere un traveling de 15 minutos como en Snake Eyes, Ojos de Serpiente, que funciona y que realmente presenta al personaje de una forma maravillosa, pero eso Carpenter nunca lo habría hecho. Porque a Carpenter le importa todo, no le importa solamente una parte. Y esto es muy importante porque La Cosa es una película donde hay un todo, hay 12 personajes. No te puedes focalizar solamente en una cosa, no puedes seguir solamente un personaje. Hasta que no sepas lo que está sucediendo, tienes que sembrar la duda en el espectador y que el personaje auténtico, que eso lo hace muy bien Carpenter, sea el escenario, la nieve, ni tan siquiera el perro, el escenario. Bueno, pues prefiero cortar antes de que me quede sin batería o pase algo. Me tiraría 3 horas hablando de La Cosa, pero no lo voy a hacer. Simplemente deciros que esto es una de las películas claves de la historia del cine, aunque no lo parezca, y no hablo como fan, que lo soy. Hablo como lo que significó para el cine y para muchas generaciones de cineastas que han venido después. Bueno, Los Odiosos 8 de Tarantino. Tarantino adora a John Carpenter y Los Odiosos 8 es La Cosa. Los Odiosos 8 pasa en una cabaña con frío, es un western, La Cosa es un western. Es un western, digamos entre comillas, que pasa en el frío y pasa en un sitio cerrado. Tarantino utilizó la música de La Cosa en Los Odiosos 8, utilizó varias de las partituras de Morricone y de Carpenter, y luego ya, para acabar de decir, señores, Los Odiosos 8 es La Cosa en el oeste, cogió como protagonista a Kurt Russell, que es el protagonista de La Cosa. Para un Kurt Russell con barba. Aquí también sale con barba, ¿eh? Kurt Russell aquí a veces cuesta diferenciar lo que es el pelo de Kurt Russell, porque en muchos momentos lleva una barba súper poblada, ¿vale? Lleva unas melenas absolutamente locas de los 80, lleva unas gafas de sol y lleva un sombrero vaquero y una cazadora, con lo que a veces podría ser Kurt Russell o podría ser mi prima vestida para ir a la nieve. Pues eso, simplemente que sepáis que esto es una película importante, os puede gustar o más o menos, ahí ya no entro. Que para mí sea importante y yo creo que para la historia del cine es importante, no significa que a vosotros os guste, ¿de acuerdo? Cada payaso tiene su circo.
puede que esta película no sea para vosotros, lo respeto. Puede que penséis que no es importante, absolutamente respetable. ¿Vale? A mí me pasa lo mismo cuando vosotros me digáis que es una película que os guste, a mí no. Yo diré, respeto que a vosotros os guste. A mí no. Y es que el arte es algo subjetivo, absolutamente. Y esto es arte, ¿eh? Esto es arte. El juego, pues bueno, tiene bastante de arte también. Es bonito, el juego me ha gustado mucho. Es una adaptación maravillosa. Y si te gusta la cosa y te gustan los juegos de mesa, pues flipas. Bueno, pues me gustaría hablar más sobre la cosa, pero me da miedo de que no esté funcionando la cámara. Y como ahora me levante y la cámara esté parada, habré hecho en total cerca de 2 horas de speech a nadie. Así que espero que esté funcionando. Se me quedará la cara de tonto. Me quedaré plantado en medio del comedor diciendo que la cosa venga a asimilarme. Porque acordaos, la cosa no come, la cosa asimila. Esa es la grandeza de la película, ¿eh? Que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede ser él. Es una película de todos contra uno, donde todos pueden ser el uno. O sea, esa es la grandeza de la historia. ¿Vale? Bueno, la grandeza de la historia tampoco es la grandeza. Es el punch que hace, que convierte este Who Night o este 10 negritos de Agatha Christie en algo absolutamente diferente y magnífico. Porque no creáis que tampoco le importa tanto a Carpenter que averigüéis quién es la cosa. Sí que es verdad que es una película donde tú siempre vas junto a los personajes, nunca vas por delante. Tú no vas a ver una escena donde suceda algo que el resto no vean. No vas a ver un plano donde mira, ya sé que este es el malo y no lo sabe McReady y ya le va a poner en lo que hacía Hitchcock, y ahora le va a poner en peligro y va a generar aquí lo que le llaman la tensión. No va por ahí, no va por ahí. Siempre estás con el espectador siempre está a la misma altura de conocimientos que los personajes. Pero sí que es verdad que como película de misterio o como thriller, el hecho de que la cosa pueda asimilar y pueda coger las características de cualquier persona, le da ese punch que hace que sea absolutamente diferente. Bueno, pues nada, me callo porque quiero levantarme a ver si está grabando. Espero que os haya gustado este vídeo tan extraño que hemos grabado, Bueno, que hemos grabado, porque eso es un canal de 2. Lo que pasa es que como yo soy muy de la cosa, al final Gisela me ha dicho, tú mismo, espero que os guste, que os haya gustado este vídeo tan extraño, ya digo, porque es una comparativa de película con juego de mesa, más crítica extraña, que no sé si se está grabando o no. Más que crítica es un debate. Si alguno quiere generar debate sobre la cosa, bienvenido sea. Yo ya tuve este debate en los años 80, que escribía en una revista de cine, y tuve este debate y nada, y espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego.